el tema, el credo de los apóstoles, pero vamos a estudiar la Biblia a través de los temas del credo de los apóstoles y cuando decimos que es el credo o la razón por la que estamos estudiando el credo es porque creemos que en el credo están los artículos esenciales de la fe cristiana, es decir, lo que un hombre necesita para ser salvo está resumido en este credo. Y esta es una interpretación de la Biblia que creemos que tiene los artículos esenciales de la fe cristiana. Así que vamos a tener nuestro estudio en, vamos a ver, 13 clases más o menos, 13 clases. Esta primera clase es sobre la introducción al credo. Vamos a considerar una clase acerca del Dios Padre, el Creador. 7 clases en Jesucristo, el Hijo de Dios, y 4 clases en el Espíritu Santo y la Iglesia. Así vamos a distribuir nuestros estudios de los miércoles. Así que empecemos con el primer tema. Es una introducción, los conceptos básicos del credo o de los credos en general y en especial del credo apostólico. Y quiero tocar primero algunos prejuicios que creo que tenemos los evangélicos al respecto de los credos. Ustedes me dirán si es cierto o no es cierto. Si ustedes los tienen o no los tienen, o los han tenido o los han escuchado. Permítanme mencionar algunos. El credo apostólico no es bíblico, es una tradición humana. Bueno, en un sentido sí es humano, ¿verdad? Pero la Biblia también es humana. El punto no es si es una tradición o no es una tradición, el punto es si es verdadero o es falso. La tradición del credo apostólico radica en que es una afirmación de fe que resume, esto es lo que le da mérito, que resume las verdades fundamentales que ya están presentes en las escrituras. No sustituyen a las escrituras, sino es un resumen de lo que están en ellas. La iglesia primitiva no inventó nuevas doctrinas, sino que recogió las enseñanzas o la enseñanza de las escrituras, y el credo es un resumen fiel de las creencias que los apóstoles enseñaron. Así que por eso lo estudiamos, no porque creamos que es una traducción humana, sino porque siendo una interpretación humana, creemos que recoge esencialmente la fe que salva. Los credos son innecesarios. Cada cristiano debe creer solo lo que la Biblia dice, sin necesidad de formular creencias. Los credos no reemplazan a la Biblia, sino que son un resumen fiel de sus enseñanzas más fundamentales. Los credos sirven como una herramienta que ayuda a los creyentes a comprender y confesar la fe cristiana de manera coherente y clara. Aquí me quiero quedar. Los credos sirven como una herramienta. Esto es lo que debemos resaltar. Una herramienta que nos ayuda a comprender y confesar. ¿Sí? Nosotros lamentablemente leemos la Biblia sin terminar de entender o a veces creemos que entendemos y no hemos entendido. Y confesar, es decir, poder articular con nuestra boca qué es lo que realmente creemos. Que si alguien nos pregunta en qué crees, nosotros podamos confesar, poder explicar, poder anunciar con nuestra boca, resumidamente, qué es lo que creemos. ¿Sí? Si alguien nos pregunta qué es lo que cree, no vamos a decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra y a recitar toda la Biblia. Necesitamos un resumen. ¿Dónde hay un resumen? Los credos nos proporcionan esos resúmenes de toda la Biblia, lo que dice toda la Biblia. Además, la Biblia misma enseña que debemos estar firmemente establecidos en la doctrina apostólica. Otro prejuicio, el uso del credo puede llevar al legalismo. Bueno, todo puede llevar al legalismo, no necesariamente el credo. Y el credo no está diseñado para reemplazar una experiencia viva con Dios. Es decir, muchos piensan en el credo como en la recitación del credo, las oraciones del credo, como en la Iglesia Católica Romana piensa del credo. Entonces, por eso piensan que es legalista. Pero el credo no es para reemplazar esa experiencia personal con el Señor, sino para enriquecerla. Al estudiar el credo, los cristianos no solo afirman su fe personal, sino también comunitaria, es decir, de la iglesia, y no solo de la iglesia local, sino de la iglesia universal, en donde quiera que se encuentren todos nuestros hermanos, hoy y a través de la historia. Así que nos conecta con en esa iglesia universal, con todos los creyentes que a lo largo de la historia han confesado lo mismo.
Y esto pues también nos pone en una perspectiva diferente. Muchos evangélicos dicen mi iglesia, mi pastor, mi apóstol y solo yo tengo la verdad. Pero no, nosotros lo que creemos es que el Señor se revela de muchas formas, pero se da a entender de muchas formas a través de su palabra y a muchas personas. Entonces, esas verdades que muchos cristianos han estudiado, las han compartido a través de los años, a través de los siglos, y hoy nos pertenecen a nosotros. Otro prejuicio, los credos son divisivos. Si bien el credo apostólico es aceptado por muchas denominaciones, otras pueden verlo como un signo de ecumenismo o uniformidad forzada. Y cuando alguien dice, no voy a usar el credo, dice católico, católico. Entonces, ese es uno de los problemas. O decir, todos tienen que creer esto. Y los estoy forzando a creer esto. El credo apostólico no promueve una unidad a expensas de la verdad. Y no estamos sacrificando la unidad por la verdad ni viceversa. De hecho, ayuda a definir quién es cristiano y quién no es cristiano. Eso sí es cierto. El credo me ayuda a definir. Credo apostólico. Aceptar el credo no significa abandonar las diferencias denominacionales tampoco, sino reconocer las creencias que nos unifican como cristianos auténticos. Entonces, en un sentido, nosotros podemos decir que diferimos de muchas personas, de muchos hermanos, por las denominaciones, por ejemplo, de los luteranos, de los metodistas, de los bautistas, porque tenemos confesiones diferentes. Pero en lo esencial creemos que está en el credo de los apóstoles, compartimos nuestra fe. Entonces decimos que estamos en esencia unidos en la fe. Y si alguien no está unido en estos puntos, no es cristiano. Y lo vamos a ver en el transcurso por qué decimos eso. Así que el credo nos ayuda a mantener una base doctrinal común, lo cual no elimina la diversidad del cuerpo de Cristo, sino que nos recuerda lo que esencialmente nos hace cristianos. Entonces, estas verdades que podríamos decirle que son periféricas, que no corresponden a la esencia de la fe, no es que no sean importantes, sí son importantes y hay que saber cuál es la verdad. Por eso tenemos una Biblia de 66 libros, porque el Señor nos ha dejado una verdad muy grande y hay que estudiarla toda. Pero es cierto que en los 66 libros hay pasajes clave, hay textos clave que contienen la esencia de la fe y en eso sí estamos en completa comunión con muchos cristianos. Bueno, empecemos al credo. Al final de cuentas, ¿qué es un credo, no? Ya que empezamos con los prejuicios porque mucha gente no sabe ni qué es un credo y lo critica, pero necesitamos definir qué es un credo. Un credo, perdón. Un credo viene del latín credo, que significa yo creo. Entonces, cuando alguien dice este es el credo, lo que está diciendo ese es el yo creo, solamente que está en latín. Pero eso es etimológicamente. En términos funcionales, un credo es una declaración de fe común, una declaración de fe común. Entonces, ¿qué creemos? Y decimos lo que creemos. Un resumen de doctrina. La palabra doctrina también en el mundo evangélico actualmente es mala palabra. Creen que la doctrina divide y doctrina significa simplemente enseñanza. Son sinónimos. Si alguien dice cuál es tu doctrina, es lo mismo que dice que dijeran cuál es tu enseñanza. Así que pues no tiene nada de extraterrestre. Simplemente tiene esas dos funciones. Es una declaración, me ayuda a resumir y expresar mi fe en pocas palabras y me ayudan a decirlas a quienes lo necesiten escuchar. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es un credo. Actualmente también las iglesias evangélicas tienen sus propios credos. A veces los tienen escritos, a veces no. A veces están prestados de otro tipo de disciplinas u otro tipo de organizaciones, pero las tienen. Yo no sé si conocen, pero muchas veces las iglesias tienen una visión, tienen una misión
tienen valores, tienen principios, y ese tipo de declaraciones son exportados del mundo empresarial, del mundo emprendedor. Y bueno, esos también son credos, son declaraciones de fe, declaraciones doctrinales. Entonces dicen, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia, una comunidad de creyentes comprometidos con la sociedad. Esa es una declaración de fe. Ese es un resumen doctrinal. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de la iglesia. Entonces todos tienen un credo. A veces no tienen una misión, una visión o lo que sea, sino que su credo está según lo que enseña el pastor. Entonces, si el pastor dice que Jesús es Dios, entonces ese es el credo de la iglesia, porque todos dicen amén. Si el pastor dice que Jesús, que nuestro Señor no es Dios, entonces la iglesia dice amén, ahí está otro credo o ahí está otro resumen de fe. Entonces todos tenemos un credo. A veces escrito, a veces no está escrito. Tenemos credos personales y tenemos credos comunitarios como este, que es el credo de los apóstoles. Sin embargo, nos vamos a centrar en el credo de los apóstoles. Hay otros credos importantes y conocidos, que son los que están aquí. Yo no sé si lo escribí bien, vamos a ver. Credo niceno-constantinopolitano, que nosotros lo conocemos como el credo niceno solamente. No vamos a hablar mayor cosa de él, pero es un credo un poquito más extenso que fue hecho en el 325 y en el 380 se agrega otra parte, porque la primera parte fue hecha en Nicea y la segunda parte fue hecha, o la parte complementaria fue hecha en Constantinopla. Por eso se le dice credo niceno constantinopolitano. A veces solamente credo niceno. Está también el credo de Calcedonia, este fue hecho en el 451, que resume la fe de otra forma también. Vamos a ver que estos son los artículos esenciales de la fe. Esto tiene más que ver con los artículos esenciales de nuestro Señor Jesucristo, así como y los artículos esenciales de la Trinidad, para creer respecto a la Trinidad, el credo de Atanasio. Ese credo de Atanasio o el símbolo quicunque, se le dice que es de Atanasio, pero no es de Atanasio, ¿verdad? Por si alguien les pregunta en una conversación casual, no sé, también está hablando de cualquier cosa y dicen, ¿te recuerdas del credo de Atanasio? Y tú le puedes decir, no es el credo de Atanasio, sino es otro credo. Se llama Nosotros Confesamos, pero se le atribuye a Atanasio por el contenido. Entonces, esos son los credos importantes, pero vamos a centrarnos en el credo. De hecho, este manuscrito no es del credo apostólico, sino del credo niceno. ¿Cuál es el credo? ¿Cuál es el dichoso credo? Este es el credo. Vamos a leerlo. Permítanme leerlo para ustedes. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, pero creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Última parte, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, este es el credo. ¿Les parece si es bíblico o no es bíblico? Vamos a analizarlo poco a poco, en sus tres partes, pero no nos adelantemos. Ahora que lo he leído, empecemos a estudiarlo un poco a poco. El credo de los apóstoles no es el único credo. O bueno, en la formación del credo de los apóstoles es difícil de identificar en qué momento se establece el credo de los apóstoles. El credo o la teoría de credos es una teoría cristiana que habla de que cuando nosotros iniciamos la fe o nos vamos a bautizar, necesitamos confesar y creer cosas esenciales. Por ejemplo,
Bueno, imagínense, ¿no? Alguien llega a nuestra iglesia y dice, yo creo en el Señor y me quiero bautizar. Y pues uno cómo sabe si realmente es un cristiano, cómo vamos a saber si hay que bautizarlo, si no hay que bautizarlo. ¿Tiene que memorizarse toda la Biblia? Evidentemente no. ¿Tiene que tener altos estudios doctrinales? Tampoco. Bueno, ¿qué es lo mínimo que debe saber para que nosotros podamos decir, él es creyente y hay que bautizarle? Entonces, los cristianos que hemos tenido esa pregunta desde siempre, especialmente los de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, segundo siglo, empezaron a formular estos resúmenes cristianos, estos resúmenes bíblicos para saber quién puede bautizarse y quién no puede bautizarse. De modo que los credos inician como catecismos. ¿Cuál es la diferencia entre un credo y un catecismo? Que el credo es una declaración afirmativa o negativa y un catecismo es una interrogativa, pregunta, es una pregunta. Entonces, este credo inicia realmente al revés. Esta es la respuesta. Aquí tenemos la respuesta, pero este credo inicia con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, viene la del pastor, el obispo, y le pregunta a la persona que se quiere bautizar o quiere ser parte de la membresía, ¿crees tú en Dios, Padre Todopoderoso? Y él responde, yo creo o sí creo. ¿Crees tú en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Y entonces responde el otro, la persona que se quiere bautizar o quiere la membresía, yo creo o sí creo. ¿Crees tú que el Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Yo creo. Y pues así con cada declaración había que preguntarle a la persona y la persona debía decir si creía o no creía. Por supuesto que no era un acto sistemático, ¿no? Nadie le decía, mira, tú tienes que decir esto y te bautizo. No, realmente era una pregunta de sinceridad. ¿Realmente tú crees esto? Si crees esto, tú eres cristiano. Si no lo crees, no eres cristiano. Así que es difícil rastrear el origen real del credo de los apóstoles y hay otros credos antiguos de donde pudo haber salido. Entonces las iglesias tenían varios credos, tenían varias de estas preguntas que consideraban localmente que eran apropiados para su región. Les doy un ejemplo. Eh, Hace algunos años hubo una controversia acerca de la palabra de Dios, si realmente era infalible, si realmente era perfecta, no tenía errores. Entonces, muchas personas bien intencionadas, pero en las buenas intenciones hay pecado también, dijeron, es que la Biblia no tiene errores en cuanto a su mensaje final para salvar, pero sí tiene errores en cuanto a datos, en cuanto a historia, geografía, ciencias, ahí sí falla. Entonces vinieron otros cristianos como nosotros y dijimos, no, la Biblia no falla ni en su mensaje esencial de salvar al hombre, ni en sus detalles, sean históricos, científicos, no falla, simplemente no yerra. Entonces, lo que antes era universalmente conocido como la infalibilidad de la palabra, ahora había que distinguirla entre infalibilidad e inerrancia. Inerrancia de no errar, o sí, de no equivocarse. Los que decían que la Biblia era infalible, es decir, la Biblia no te lleva a un lugar donde no te puedas salvar. Pero inerrante, la Biblia no tiene ningún tipo de error. Entonces muchos cristianos decían, bueno, no sé si son cristianos. Muchas personas decían, yo creo en la infalibilidad, pero no en la inerrancia. Ahí hubo que ver, pero ahí tuvimos que hacer una distinción. Eso incluso pasa a nuestras fórmulas bautismales, de preguntarle a quien se va a bautizar, ¿crees tú en que la palabra es inerrante? No solo infalible, sino inerrante también. O se le hace un juramento a un pastor para pastorear. ¿Crees tú que la palabra es infalible? Creo. ¿Y crees que es inerrante también? Creo también. Entonces, eso surgió pues hace unos años con ese tipo de teorías. Entonces, en la historia también habían credos formulados de acuerdo al contexto y a las necesidades de la cultura. Por ejemplo, tenemos este. Vean.
Este es un credo también para una confesión de fe después del bautismo. Vean lo que dice. Bueno, más que un credo es son preguntas, ¿no? Como una especie de catecismo. Le preguntan, ¿crees en el Señor nuestro Jesucristo, Hijo único de Dios Padre? Entonces ellos decían, yo creo, que admirablemente se hizo hombre por nosotros en una unidad incomprensible por obra de su Santo Espíritu de María, la Santa Virgen sin semen viril, y ellos decían, sí creo, que fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato y murió según su voluntad igualmente por nuestra salvación, resucitó al tercer día, libró a los prisioneros, subió a los cielos, está sentado a la diestra de su buen Padre en las alturas, y de nuevo viene a juzgar a los vivos y a los muertos según su revelación y su reino. Yo creo. ¿Y crees en el Espíritu Santo, bueno y dador de vida, que todo lo purifica en la Santa Iglesia? Yo creo, decían. Entonces, este es un ejemplo de uno de los tantos credos que existían en el mundo antiguo, en la iglesia primitiva. Pero el que se populariza y el que llega a confeccionarse es el credo de los apóstoles. Realmente no tenemos un manuscrito tan antiguo como para decir que es de la época de los apóstoles. La primera persona que menciona el credo de los apóstoles dice que cada apóstol propuso una de las líneas del credo y por eso son 12 líneas. Eso pues no nos consta, no hay ninguna evidencia que así sea, pero sí tenemos una evidencia que dice que es bastante temprana. ¿Cuál es la historia? En el siglo I, en el siglo I, la iglesia primitiva resumía la fe, como vimos en el credo pasado porque había una especie de transmisión oral de la fe apostólica. Y lo que sucedía es que nuestros hermanos de la antigüedad no tenían Biblias. Las Biblias eran muy difíciles de conseguir y lo que tenían en su mayoría eran papiros con pedazos. Y por eso, pues también tenemos, ¿se recuerdan el que vimos del credo de Nicea? Los cristianos tenían un tipo de comunicación escrita bastante precaria por la falta de material para escribir. Era muy difícil conseguir. Fue hasta la imprenta que el libro se hizo más común. Así que durante el siglo I la transmisión oral era la principal forma de transmitir la fe. No tanto la Biblia, y no es que no la tuvieran, sino que nadie podía, o sea, muy pocas personas podían darse el lujo de tener una Biblia en su casa, especialmente porque los pergaminos, pero los manuscritos, es que no son manuscritos, los rollos del Antiguo Testamento eran muy grandes. Solo el de Isaías es gigante. Imagínense tener los 37 libros del Antiguo Testamento y las cartas también. Pues era un lujo que no, casi nadie se podía dar. Así que lo que hacían era memorizar los pasajes bíblicos o memorizar los resúmenes de fe. En el siglo II, en Roma, surge el primer credo trinitario, que no lo tengo, no lo copié, pero es un credo trinitario de donde se cree que nace el credo apostólico, este credo de los apóstoles, y nace el primer credo bautismal como tal. En el siglo V al VII, en Occidente, especialmente aquí en la Galia, que es Francia, pues lo que es Francia, se usa el texto latino final, es decir, ya hoy sí ya tenemos el manuscrito como tal. Podemos definir el credo en un documento y es entre el siglo V y el siglo VII. Y son varios manuscritos. Ese es el que nos ha llegado hasta hoy y el que conocemos. Así que no podemos decir a ciencia cierta que es apostólico, como que los apóstoles lo hayan escrito o hayan aportado. Lo más seguro es que no, porque si no sería para nosotros palabra de Dios. Pero sí tenemos que puede ser un resumen fiel de los cristianos del primer siglo. Y aquí está la formación definitiva del credo apostólico. Y finalmente, en el siglo XVI, los reformadores incluyeron el credo como parte de la fe esencial de un cristiano. Si tú quieres ser salvo, vamos a examinarte con
Pero si tú quieres ser salvo, necesitas creer lo que dice el credo. Si tú quieres ser bautizado, necesitas confesar lo que dice el credo. Si tú quieres ser aceptado en la membresía, tienes que confesar lo que dice el credo. Y así se ha recuperado el credo como una enseñanza bíblica. Ahora, eso casi no se hace, se dejó de hacer en las iglesias evangélicas, no por falta de buena costumbre, aunque terminó siendo así, sino porque los reformadores hicieron tan buen trabajo en la recuperación del credo que ya todo lo que vimos en el credo lo damos por sentado. Es decir, que un evangélico confiesa que nuestro Señor es un Padre todopoderoso, que Él creó el cielo y la tierra, que hay un Jesucristo, un único Hijo, un Señor, etcétera, etcétera. O sea, si tenemos esa comunidad con evangélicos principalmente, es porque los reformadores se dieron a la tarea de decir, esto hay que enseñar mínimo. Esta es la base de la enseñanza. Por supuesto, la palabra, ¿verdad? Con la palabra. Pero si algo debe de saber una persona es estos artículos para que sea salva. Por eso casi no tenemos hoy la costumbre de un credo, pero siempre es bueno. ¿Para qué servía el credo de la antigüedad? Lo hemos dicho, era para instrucción de nuevos creyentes, algo que se llamaba la catequesis, que viene de una palabra griega que es catequesis, que significa enseñar. Los credos se memorizaban y recitaban para aprender la fe esencial y se iniciaba como un catecismo. Ya lo mencionamos, ¿no? ¿Crees tú? Sí, creo. También servía para el bautismo. Confesión pública en el momento del bautismo para que todos supieran que se estaba bautizando y entendía que era ser cristiano. El credo garantizaba que no se bautizara a nadie sin una mínima comprensión del evangelio. Y por último, defender la fe. Nos ayuda a defender la fe cuando surgieron las herejías del primer y segundo siglo. Definían el contenido de la fe ortodoxa. ¿Quieres saber si tú eres alguien cristiano o eres un hereje? ¿Crees esto? ¿Sí o no? Si decían que no, tú no eres mi hermano, tú no eres salvo, tú necesitas creer lo que dice acá. Estas declaraciones guardaban las declaraciones esenciales del cristianismo. Ahora, ¿por qué debemos usar los credos hoy? Si ya tenemos una Biblia, si ya tenemos, ya el credo ha sido implantado en la cultura evangélica. Bueno, por varias razones. Esa misma, bueno, aquí menciono algunas, ¿verdad? Pero respondiendo a la última pregunta, la iglesia evangélica se ha perdido demasiado y hoy hablamos de que los cristianos, especialmente en la iglesia pentecostal, están muy perdidos, muy perdidos en cuanto a las declaraciones esenciales de la fe. No todos, porque muchos comparten el credo de los apóstoles. Y en las iglesias también históricas ha surgido el liberalismo teológico que también niegan estos artículos. Así que esa es una de las razones. Otra razón es porque es un resumen de la enseñanza bíblica esencial. Si ustedes quieren saber qué es lo mínimo que alguien debe saber para ser salvo, aquí está bien resumido. Cada línea del credo condensa las doctrinas fundamentales de la Escritura. ¿Cuál es otra razón? El credo recorre en pocas palabras la narrativa de la salvación. Primero habla de la creación, la participación de cada persona en la historia redentora, la creación, la salvación, la santificación de la iglesia y la glorificación de la iglesia y de Cristo. Y otra razón es porque el credo es sencillo y al mismo tiempo es muy profundo, lo que lo convierte en un marco accesible para personas de todas edades y niveles de madurez cristiana. De modo que si ustedes han estudiado mucho teología o nada de teología, el credo apostólico es un buen comentario para nutrir su fe. Ayuda a los nuevos creyentes a fundamentar su fe y a los cristianos más maduros a reflexionar en las doctrinas esenciales de la fe. Vean lo que dice el catecismo, nuestro catecismo de Heidelberg. Bueno, digo nuestro por tradición reformada, pero técnicamente no es nuestro. Nosotros tenemos el catecismo de Westminster. Pero el catecismo de Heidelberg lo usaban las iglesias reformadas de Alemania y de Holanda. Y sería bueno que lo estudiáramos también y que lo leyeran ustedes también. Si no saben dónde pueden encontrarlos, tenemos un libro en Dor Publicaciones que se llama La fe que confesamos y ahí están todos los catecismos y todos los comentarios, pero en todas las confesiones. Y esto dice el catecismo de Heidelberg en su pregunta 24.
¿Cómo están divididos estos artículos? Los artículos del credo apostólico y los artículos del credo apostólico tienen tres partes. Creo que fue un poco evidente, ¿no? La primera trata sobre Dios el Padre y nuestra creación. La segunda sobre Dios el Hijo y nuestra redención. La tercera sobre Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Así que el Catecismo de Heidelberg resume las dos formas en que está resumido el credo. Primero por la participación pero primero por las personas y segundo por la participación de las personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y después la función, o bueno, el ejercicio del Padre, el ejercicio del Hijo y el ejercicio del Espíritu Santo. Y eso es lo que podemos ver acá, ¿sí? Creo en Dios Padre, son 12 declaraciones, y estas 12 declaraciones están divididas de esta manera. La primera dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí nos menciona la primera persona de la Trinidad, que es Dios el Padre, y su función, o bueno, el ejercicio que hizo en ese momento que quiere enseñarse, que es la creación. Después la segunda persona, que es Jesucristo, su identidad y su ejercicio. Creo en Jesucristo, la identidad, su único hijo, y el ejercicio. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por último, la persona del Espíritu Santo y su ejercicio. Muy a menudo se relaciona la obra del Espíritu Santo con la obra que hace él sobre la iglesia. Cuando se habla de la doctrina del Espíritu Santo, muchas veces se habla de la santificación de la iglesia, de los dones de la iglesia, es decir, de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué se dice del Espíritu Santo? Que creemos en el Espíritu Santo y en su relación con la Santa Iglesia Católica. Me permito aclararles, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero aquí la palabra católica es una palabra que significa universal. ¿Sí? No nos referimos a que creemos en la Iglesia Católica Romana. Ellos son católicos romanos y nosotros podríamos decir que somos católicos evangélicos. La palabra católico significa universal y se refiere a que creemos en que la Iglesia del Señor está en todos lados a través de todas las épocas. Y no somos solo nosotros aquí metidos en nuestra casa y nadie más es parte de la Iglesia. No, nosotros no decimos eso. Decimos que todos los creyentes, donde quiera que estén, alabando el nombre del Señor, ellos también son parte de la Iglesia y también a través de la historia, no solo los que estamos vivitos hoy. Dice también la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y la palabra amén significa que así sea. Bueno, hemos terminado nuestra introducción. Algunas lecciones para terminar. Primero decirles que nosotros podemos resumir nuestra fe en declaraciones. Y estas declaraciones, no sé si ya anteriormente se habían puesto a pensar en ellas, pero esto contiene la esencia de lo que debemos creer. Así que a veces estamos pensando en demasiadas cosas, ya sea en una teología muy alta o en una teología muy práctica, de decir que el Señor me diga lo que tengo que hacer aquí para ser buen papá, para ser buena mamá, para ser buen trabajador, para tener más dinero, cuando nosotros debemos ir a veces a lo más básico, a lo más sencillo, porque en lo más sencillo hay profundidad y está lo que nosotros también necesitamos para nuestra alma. Así que esa es la importancia y por el cual vamos a estudiar durante estos miércoles el credo apostólico. Hermanos, ¿tienen alguna duda o algún comentario antes de finalizar? Bueno, si no hay ningún comentario, procedemos a orar y a despedirnos.